Hay un momento que quizá has vivido más veces de las que quieres admitir. No estás triste exactamente. No ha ocurrido ninguna tragedia. Nadie te ha hecho nada. Estás rodeado de personas. Tienes mensajes sin responder, llamadas pendientes, conversaciones que podrías tener y, aún así, lo único que quieres es desaparecer. Apagar el teléfono. Cerrar la puerta. No hablar con nadie. No explicar nada. Simplemente desaparecer durante un tiempo. Y lo extraño es que, cuando finalmente estás solo, sientes alivio. Pero después aparece una pregunta que no puedes ignorar. ¿Por qué necesito alejarme de todos cuando, en realidad, no hay nada aparentemente malo? ¿Por qué personas que quiero empiezan a sentirse como una carga? ¿Por qué incluso cuando alguien intenta acercarse a mí, una parte de mí solo quiere retroceder? Y quizá la pregunta más incómoda de todas: ¿y si tu necesidad de desaparecer no significa que odias a los demás, sino que llevas demasiado tiempo alejándote de ti mismo? Quédate hasta el final, porque vamos a entrar en una parte de la psicología de Carl Jung que puede cambiar completamente la manera en que interpretas esos momentos en los que quieres estar solo. Y hay algo todavía más importante. Al final vas a entender por qué algunas personas desaparecen de la vida de los demás justo cuando más necesitan conexión, por qué el silencio puede sentirse más seguro que el amor y por qué esa necesidad de escapar puede estar intentando mostrarte algo que llevas demasiado tiempo ignorando. Antes de continuar, quiero que escuches esto con atención. Tal vez no estás roto, tal vez no eres frío. Tal vez no eres una persona incapaz de amar. Tal vez tampoco eres antisocial, extraño o demasiado complicado. Quizás simplemente llevas demasiado tiempo interpretando un personaje que ya no puedes sostener. Y cuando ese personaje se vuelve demasiado pesado, tu mente empieza a pedir silencio. Carl Jung dedicó gran parte de su trabajo a comprender precisamente esa distancia entre la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente somos. Habló de la persona, la máscara social que construimos para funcionar, agradar, encajar y ser aceptados. Todos tenemos una. Cuando estás con tu familia, puedes convertirte en una versión de ti. Cuando estás con amigos, en otra. En el trabajo, quizá eres responsable, tranquilo y siempre disponible. En una relación, quizá eres quien escucha, quien comprende, quien perdona. Y poco a poco puedes acostumbrarte tanto a esas versiones que olvidas preguntarte algo muy sencillo. ¿Quién soy cuando no tengo que ser nada para nadie? Ahí empieza el problema. Imagina una escena. Es viernes por la noche. Alguien te invita a salir. Normalmente aceptarías, pero miras el mensaje y algo dentro de ti dice: no quiero. No porque odies a esa persona, no porque haya ocurrido algo, simplemente no quieres hablar. Entonces respondes: estoy cansado. Y técnicamente es verdad. Pero no estás cansado solamente del día. Estás cansado de responder, de escuchar, de explicar, de mantener conversaciones, de sonreír cuando no tienes ganas, de ser la versión de ti que los demás esperan encontrar. Llegas a casa, cierras la puerta, dejas el teléfono boca abajo y ocurre algo extraño. Respiras mejor. Tu cuerpo se relaja. Por primera vez en todo el día, no tienes que interpretar ningún papel. Ese pequeño alivio es importante, porque puede estar diciéndote algo. No necesariamente que debas abandonar a todo el mundo. No necesariamente que necesites vivir aislado, sino que existe una parte de ti que está reclamando espacio. Y aquí aparece la primera capa. La necesidad de desaparecer puede ser una reacción al exceso de adaptación. Durante años quizá aprendiste a leer el ambiente antes de expresar lo que realmente sentías. Aprendiste cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ayudar, cuándo no molestar, cuándo sonreír, cuándo fingir que estabas bien. Y quizá
nadie te obligó directamente. Simplemente descubriste que ciertas versiones de ti recibían más aceptación que otras. Así comenzó algo silencioso. Empezaste a editarte. Quitaste opiniones, escondiste necesidades, suavizaste tu enojo, ocultaste tu cansancio, y cada vez que alguien decía, qué fácil es estar contigo, tú lo tomabas como un cumplido. Pero quizá una parte de ti estaba pagando el precio, porque ser fácil para todos puede significar ser invisible para ti mismo. Y aquí viene la parte incómoda. Tal vez lo que llamas tranquilidad es, en algunos momentos, desconexión. Tal vez lo que llamas independencia es una defensa. Tal vez lo que llamas necesito mi espacio, algunas veces significa necesito dejar de actuar como la persona que todos esperan que sea. Quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste estoy bien, simplemente porque explicar cómo estabas realmente habría sido demasiado esfuerzo? No respondas todavía. Guarda esa pregunta, porque vamos más profundo. Jung hablaba de la sombra. Y la sombra no significa que tengas algo malvado escondido dentro de ti. Es mucho más humano que eso. La sombra contiene partes de nosotros mismos que aprendimos a rechazar, ocultar o negar. El enojo que no podías mostrar. La tristeza que nadie quería escuchar. La necesidad de afecto que te daba vergüenza admitir. El deseo de decir no. La necesidad de descansar. Incluso el deseo de estar lejos de ciertas personas. Todo aquello que no encajaba con la imagen que necesitabas mantener podía terminar en esa zona oscura de tu personalidad. Y cuanto más intentas mantenerlo enterrado, más energía necesitas para sostener la apariencia de que todo está bien, hasta que un día simplemente no puedes más. No explotas. No necesariamente lloras. Solo quieres desaparecer. Y quizá esa sea una de las razones por las que el aislamiento puede sentirse tan poderoso. Cuando estás solo, nadie necesita nada de ti. Nadie está esperando una respuesta. Nadie está interpretando tu silencio. Nadie te está mirando. Y por unos minutos puedes dejar de ser el fuerte. Puedes dejar de ser el que siempre ayuda. Puedes dejar de ser el responsable. Puedes dejar de ser el que siempre está disponible. Puedes simplemente existir. Pero hay otra capa, porque no todas las personas que quieren desaparecer están huyendo de los demás. Algunas están intentando regresar a sí mismas, y esta diferencia lo cambia todo. Piensa en una persona que pasa todo el día hablando con otros. Trabajo, familia, mensajes, redes sociales, reuniones, problemas ajenos, opiniones, noticias, ruido. Al final del día, cuando finalmente está sola, siente que puede escuchar sus propios pensamientos por primera vez. Eso no necesariamente es soledad. Puede ser recuperación. El problema aparece cuando la retirada deja de ser un espacio para recuperarte y empieza a convertirse en una forma permanente de evitar la vida. Y ahí tenemos que hacer una distinción. Estar solo puede ser saludable. Desaparecer de todos porque tienes miedo de ser visto es diferente. Necesitar silencio es diferente de utilizar el silencio para castigar. Poner límites es diferente de levantar muros. Tomarte un descanso es diferente de cortar toda conexión. Y quizá una de las preguntas más importantes que puedes hacerte cuando quieras desaparecer sea esta: ¿estoy buscando paz o estoy buscando evitar algo? Porque las dos cosas pueden sentirse exactamente iguales al principio. Imagina ahora otra escena. Alguien que quieres te pregunta: ¿qué te pasa? Y tú respondes: nada. Pero sí pasa algo. No sabes explicarlo. Sientes que si empiezas a hablar tendrás que explicar demasiado. Entonces te callas. La otra persona insiste:
Y tú te alejas todavía más. No porque no la quieras, sino porque la cercanía te obliga a mostrar una parte de ti que todavía no sabes cómo sostener. Aquí aparece otra idea importante de Jung. La persona que construimos para el mundo puede convertirse en una prisión cuando olvidamos que es una máscara. Quizá llevas tanto tiempo siendo fuerte que mostrar debilidad te parece peligroso. Quizá llevas tanto tiempo siendo independiente que necesitar a alguien te produce incomodidad. Quizá llevas tanto tiempo resolviendo los problemas de los demás que no sabes qué hacer cuando alguien intenta resolver uno de los tuyos. Y entonces desapareces, porque desaparecer mantiene el control. Cuando estás lejos, nadie puede decepcionarte, nadie puede juzgarte, nadie puede exigirte, nadie puede abandonarte. Y aquí está la contradicción. La misma distancia que te protege del dolor también puede protegerte de la intimidad que deseas. Puedes evitar el rechazo evitando ser visto, pero también evitas ser conocido. Puedes evitar que alguien te haga daño, pero también evitas que alguien pueda amarte profundamente. Y esta es una de las trampas más silenciosas del aislamiento. Empieza como protección, termina convirtiéndose en identidad. Un día ya no dices, necesito estar solo. Dices, yo soy así. Y esa frase puede ser peligrosa, porque una defensa repetida durante suficiente tiempo comienza a parecer personalidad. Ahora quiero que mires hacia atrás. Piensa en las personas de las que te alejaste, no solamente en las que te hicieron daño, también en las que intentaron acercarse. ¿Hubo alguna persona buena que quisiste mantener lejos? ¿Alguien que realmente quería conocerte? ¿Alguien ante quien empezaste a sentirte incómodo justo cuando la relación comenzó a volverse más profunda? Si la respuesta es sí, no significa automáticamente que hayas cometido un error. Pero merece una pregunta. ¿Qué parte de ti se sintió amenazada por esa cercanía? Porque algunas personas pueden tolerar perfectamente la distancia. Lo difícil es la intimidad. La intimidad significa que alguien puede verte. No la versión profesional, no la versión educada, no la versión fuerte. Tú, con tus contradicciones, tus inseguridades, tus necesidades, tus días malos, tus silencios. Y para alguien que aprendió que ser vulnerable era peligroso, ser visto puede sentirse más amenazante que estar solo. Por eso aparece otra razón: el miedo a ser conocido realmente. Quizá no tienes miedo de estar solo. Quizá tienes miedo de que alguien se acerque demasiado y descubra aquello que tú mismo intentas esconder. Entonces, haces algo aparentemente lógico. Te vas antes, te alejas, respondes menos, cancelas planes. Dejas conversaciones sin terminar y después dices, necesito espacio, pero debajo de esa frase puede existir otra. Necesito protegerme de la posibilidad de que descubras quién soy realmente. Y aquí viene una pregunta que puede incomodar. Si alguien pudiera verte completamente, sin máscara, sin actuación, sin fortaleza, ¿qué crees que temerías que encontrara? No respondas demasiado rápido, porque esa respuesta puede llevarte directamente hacia tu sombra. Y todavía hay algo más profundo. Jung hablaba de individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte progresivamente en quien realmente es. Y la individuación no significa convertirte en alguien perfecto. Significa dejar de vivir exclusivamente según las expectativas externas. A veces eso requiere distancia, no porque las personas sean malas, sino porque necesitas escuchar tu propia voz. Quizá has vivido durante años preguntando, ¿qué esperan de mí? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué debería hacer? ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué pensará mi pareja? ¿Qué pensarán los demás? Y llega un momento en el que aparece una pregunta diferente. ¿Qué quiero yo?
Esa pregunta puede ser aterradora, porque si realmente empiezas a responderla, algunas cosas de tu vida tendrán que cambiar. Quizá ciertas relaciones, quizá ciertas obligaciones, quizá la forma en que trabajas, quizá la forma en que dices que sí, quizá la imagen que los demás tienen de ti. Por eso, algunas personas necesitan desaparecer temporalmente, no para abandonar su vida, sino para escucharla. Hay un momento en el que el ruido exterior se vuelve tan fuerte que el silencio empieza a parecer una necesidad física. Y ese silencio puede convertirse en un espejo, cuando ya no hay mensajes, cuando ya no hay conversaciones, cuando ya no hay expectativas, cuando nadie te está diciendo quién deberías ser. ¿Qué queda? Esa es la pregunta que realmente importa, porque quizá has estado buscando respuestas en todas partes excepto dentro de ti. Y ahora llegamos a una capa todavía más incómoda. Puede que algunas veces quieras desaparecer porque estás emocionalmente saturado, no necesariamente de personas, de estímulos, de decisiones, de responsabilidades, de expectativas, de la necesidad constante de reaccionar. Vivimos en un mundo donde siempre puedes ser localizado. Siempre hay una notificación. Siempre hay alguien esperando una respuesta. Siempre existe algo que mirar, algo que comparar, algo que consumir, algo que resolver. Tu mente rara vez recibe permiso para estar completamente en silencio. Entonces, cuando apagas todo, sientes algo parecido a volver a respirar. No porque odies el mundo, sino porque tu sistema necesita un lugar donde no tenga que responder. Pero ahora aparece el verdadero peligro. Si cada vez que sientes incomodidad desapareces, nunca descubres qué hay detrás de esa incomodidad. Y entonces el aislamiento se convierte en una solución que funciona demasiado bien. Te sientes mal, te alejas, sientes alivio. Tu cerebro aprende. Cuando me siento así, desaparecer funciona. Y la próxima vez, desapareces más rápido, hasta que empiezas a utilizar la distancia para regular cualquier emoción difícil. Tristeza, ansiedad, enojo, vergüenza, miedo, confusión. Y poco a poco, cada emoción termina teniendo la misma respuesta: me voy. Pero aquello que siempre evitas nunca llega a conocerse, y lo que no conoces puede seguir gobernándote. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿cómo dejo de querer desaparecer? La pregunta es ¿qué ocurre dentro de mí justo antes de querer desaparecer? Ahí está la pista. ¿Qué pasó 5 minutos antes? ¿Alguien te pidió algo? ¿Sentiste que te estaban juzgando? ¿Te sentiste ignorado? ¿Te sentiste demasiado necesitado? ¿Alguien intentó acercarse emocionalmente? ¿Te sentiste obligado a fingir? ¿Te comparaste con alguien? ¿Te sentiste insuficiente? ¿Te cansaste de ser fuerte? Ese momento anterior al impulso puede decirte mucho más que el impulso mismo, porque el deseo de desaparecer no siempre es el problema. A veces es la alarma. Y una alarma no existe para castigarte. Existe para avisarte de algo. Ahora volvamos a la sombra. Quizá dentro de ti existe una parte que está cansada de ser aceptable, cansada de ser agradable, cansada de ser fuerte, cansada de ser comprensiva, cansada de decir, no pasa nada, cuando sí pasa algo. Esa parte no necesariamente quiere destruir tu vida, quizás solo quiere que dejes de abandonarla. Y aquí está una de las ideas más profundas que puedes llevarte de todo esto. Tal vez no quieres desaparecer de las personas. Tal vez quieres desaparecer de la versión de ti mismo que tienes que interpretar cuando estás con ellas. Eso es diferente. Y si es así, la solución no siempre consiste en alejarte más. A veces consiste en empezar a mostrar pequeñas partes de tu verdadero yo. Decir, hoy no tengo energía. Decir, esto me molestó. Decir, necesito estar solo un rato.
Decir no quiero hacer esto. Decir no sé cómo explicarlo, pero no estoy bien. Eso puede parecer pequeño, pero psicológicamente puede ser enorme. Porque estás enseñando a tu mente que no necesitas desaparecer para existir auténticamente. Puedes permanecer, puedes poner límites, puedes ser vulnerable, puedes ser visto, y aún así estar a salvo. Ahora quiero que volvamos a la escena del principio. El teléfono apagado, la puerta cerrada, el silencio. Ese momento en el que finalmente sientes alivio. Antes quizá habrías pensado, algo está mal conmigo, pero ahora puedes hacer una pregunta diferente. ¿Qué parte de mí está intentando respirar? Quizá es tu sombra, quizá es tu necesidad de límites, quizá es tu agotamiento, quizá es una identidad que ya no te representa, quizá es miedo a la intimidad, quizá simplemente necesitas descanso, y quizá sean varias cosas al mismo tiempo. No tienes que convertir cada necesidad de soledad en una crisis psicológica. A veces solo necesitas estar solo. Pero cuando el patrón se repite, cuando empiezas a perder personas que realmente valoras, cuando cada conexión profunda provoca ganas de escapar, entonces vale la pena mirar debajo de la superficie, porque ahí puede estar ocurriendo algo más. Y aquí está la revelación. La persona que quiere desaparecer no siempre está huyendo de la vida. A veces está huyendo de una vida que siente que no le pertenece. Una vida construida alrededor de expectativas, de papeles, de obligaciones, de miedo, de aprobación, de heridas antiguas. Y el deseo de desaparecer puede ser el primer indicio de que una parte más auténtica de ti está intentando recuperar espacio. La transformación ocurre cuando dejas de preguntarte, ¿por qué soy así? Y empiezas a preguntarte, ¿qué intenta decirme esta parte de mí? Ese cambio parece pequeño, pero cambia la relación que tienes contigo mismo. Ya no eres el enemigo. Ya no tienes que luchar contra tu necesidad de silencio. Puedes escucharla. Puedes preguntarle qué necesita y después decidir. ¿Necesito descansar? ¿Necesito poner un límite? ¿Necesito hablar? ¿Necesito alejarme de una relación que me está haciendo daño? ¿O necesito acercarme a alguien porque llevo demasiado tiempo escondiéndome? Eso es conciencia. No hacer siempre lo contrario de lo que sientes, sino comprender lo que sientes antes de obedecerlo. Y quizá ese sea el verdadero mensaje escondido detrás de tu necesidad de desaparecer. No necesitas desaparecer para encontrarte. Necesitas crear suficiente silencio para poder escucharte. Así que la próxima vez que cierres la puerta, apagues el teléfono y sientas que no quieres ver a nadie, no te castigues inmediatamente. Quédate unos minutos contigo y pregúntate, ¿de qué estoy huyendo? Después pregunta, ¿y qué estoy intentando proteger? Y finalmente, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada ahora mismo? Porque quizá la respuesta no sea que necesitas alejarte de todos. Quizá necesitas dejar de alejarte de ti. Y quiero dejarte con una última pregunta. Una pregunta que no quiero que respondas rápidamente. Quiero que la lleves contigo esta noche. Si mañana nadie esperara nada de ti, nadie necesitara nada de ti y nadie pudiera juzgarte, ¿qué parte de ti aparecería cuando ya no tuvieras que interpretar ningún papel? Piénsalo. Porque quizá esa persona que aparecería en el silencio eres tú. Y si este video describió algo que has sentido pero nunca supiste explicar, escribe en los comentarios una sola palabra: silencio. No para demostrarle nada a nadie, solo para reconocer, quizá por primera vez, que hay una parte de ti que está intentando hablar, y quizá esta vez vas a escucharla.